Gracias por seguir en sintonía con este espacio líder en las mañanas. Hoy es el Día Internacional del Asma y para hablarnos acerca de esta enfermedad crónica recibimos al doctor Alfred Matos, vicepresidente de la Sociedad de Neumología, y es bueno también señalar que cada 10% de la población dominicana padece de esta enfermedad crónica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Doctor, vamos a iniciar explicándole al público qué es el asma y cuáles son los síntomas. El asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas que se caracteriza principalmente por la congestión bronquial o apretamiento, como lo llaman las personas, y va a presentar tos, dificultad para respirar, opresión torácica y sibilancias o pitos, unos pititos. Okay. Esta es una enfermedad, como bien estaba diciendo, te quedaste un poquito corta, porque a nivel mundial esta enfermedad ocupa alrededor de 300 millones de personas. Okay. Y se prevé que para el año 2025 pueda aumentar 100 millones más. En República Dominicana alrededor de 14% de las padecen de asma y solamente en el año 2019 aumentó 13%. Durante la pandemia aumentó más. Sí, claro. Porque el COVID estuvo muy relacionado con las consecuencias que dejó a nivel de las vías aéreas, y dentro de las principales consecuencias muchos pacientes ahora que en su vida fueron asmáticos, y esta inflamación que ha dejado, o hiperreactividad bronquial como uno le llama, es lo que ha dejado a estos pacientes siendo asmáticos ahora en este momento. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo usted evalúa el asma y qué realmente lo produce? El asma es una enfermedad genética, congénita, se transmite de pacientes, de familiares, esencialmente. Está muy relacionado con lo que tiene que ver con que mi mamá, mi papá, mi abuelo, un tío es asmático y nací asmático. Okay. Está muy relacionado con eso. Ahora también se está hablando en la Unión Europea de que a consecuencia de la contaminación ambiental que existe cada año, hay muchos más niños, hay alrededor de entre un 10 y un 15% de niños con asma, producto de la contaminación. Es decir, hay factores intrínsecos que son los propios de la herencia, y hay factores que son los factores que son extrínsecos, el medio ambiente y todo lo demás. Ahí, doctor, quisiera llegar. Nosotros vivimos en un país con un clima cambiante. Mire ahora en estas fechas, hoy amanece lloviendo, mañana quizás hace mucho calor. Entonces, ¿cuál sería el rol de un paciente con asma viviendo en República Dominicana con un ambiente así? ¿Cómo debe de cuidarse? No solamente en República Dominicana, en cualquier país como en Estados Unidos también, donde están las 4 estaciones del año, más que en este país, hay muchos pacientes asmáticos. En República Dominicana el asma es el pan nuestro de cada día, tanto del neumólogo como de cualquier médico en particular, porque si usted lo mira desde un punto de vista global, aquí en República Dominicana, todos conocemos a alguien que es asmático. Alguien que se aprieta. Entonces, esa es la palabra más utilizada. Sí. Me siento apretado. Sí, porque hay un problema que la persona dice, van a la consulta, ¿tú eres asmático? No, yo me aprieto. Sí. O yo me congestiono. Porque siempre el dominicano tiene otra forma de llamar a las enfermedades, y es algo propio de nosotros. El diagnóstico del asma regularmente uno lo hace, recuerdo a la pregunta que me hiciste anteriormente, por la historia clínica, los antecedentes familiares, y los síntomas que va a presentar el paciente, que es el dolor torácico, la opresión, la dificultad para respirar, los pitos, sobre todo esos malestares por las noches, cuando se acuesta el paciente, o por la mañana. Además de que son pacientes que usualmente necesitan o un antialérgico o tomarse para encontrar un poco de mejoría. Y el diagnóstico se realiza a través de un estudio que se llama espirometría, que es lo que mide la respiración. Okay. Es un estudio a través del cual el paciente hace unas maniobras respiratorias y luego entonces de un medicamento que se le provee, entonces tenemos el diagnóstico certero de asma en el paciente. Se dice que la primera reacción de ausentismo escolar se debe también a este tipo de enfermedad crónica. ¿Este tipo de enfermedad se diagnostica a través de la niñez? ¿O se puede diagnósticar ya a través en la parte adulta? Sí, 14% de los niños a nivel del mundo padecen asma. 8.6, 8.7% padecen en los adultos.
Es decir, se diagnostica mucho más frecuentemente en la infancia. Regularmente los pacientes tienen ataques de asma o cuadros de asma durante su niñez. Y esto hace que sea hasta a veces más fácil para el médico. No, yo me apretaba cuando era niño, mi mamá me dijo que yo me congestionaba hasta cierta edad. Y regularmente pues, la enfermedad tiene un curso natural, 8, 9 años, y el paciente deja de congestionarse, hasta sin medicamentos. Sí. Y muchas veces piensan que fue porque cogieron un poquito de cabello y lo pusieron en una mata, o le dieron un hilito, o le dieron una semilla con no sé qué, con aceite de culebra. ¿Esto se controla o se El asma no tiene cura. Eso siempre, yo siempre lo digo a los pacientes, el asma no se cura porque es una condición. Realmente el asma no es una enfermedad, sino una condición en la cual el paciente va a presentar estas manifestaciones que yo ya le había comentado. Doctor, pero no es lo mismo estar enfermo que padecer de una enfermedad crónica. Exacto. Son cosas muy diferentes que hay que poner en contexto a la población. Exactamente. Padecer de asma no quiere decir que la persona, claro, se puede morir, porque aquí hemos tenido años que han muerto hasta 350, 400 personas por ataque de asma. Y 60% a nivel mundial tiene el asma descontrolado. Oigan eso, que es importante. Mucho. Entonces, una enfermedad crónica es simplemente estar atentos a cuando yo tengo una crisis, cuando yo estoy congestionado, cuando estoy un poco mal o cuando me voy a poner mal. Ir al médico, o si ya el médico ya lo ha visto, un neumólogo, un especialista, utilizar los medicamentos ya indicados. Porque regularmente el asmático, como decía mi profesor, Amaury Rancière, maestro de la medicina, que una de las enfermedades que el paciente es más sinvergüenza, por así decirlo, es el asma. Porque el paciente con un buen tratamiento, a los pocos días se siente completamente bien, pero no se abandona el tratamiento. ¿Cómo podemos sospechar que tenemos asma? Podemos sospechar del asma, primero porque tenemos ya familiares asmáticos, personas que anteriormente se han congestionado, porque por las noches tenemos mucha tos. Okay. Tenemos a veces en la noche o en cualquier momento un pitito en el pecho al respirar, aunque todo lo que pita no es asma. Tenemos también la opresión torácica y la dificultad para respirar. Entonces, este paciente que tiene estos síntomas debe acudir a un neumólogo. Doctor, me llama mucho la atención que el lema de este año, hablo en la conmemoración del Día Mundial del Asma, que inició en España en el 98, como en la primera reunión, ¿verdad? Que se celebró que se marcó esta fecha. Pues cada año eligen un lema. Pues este año el lema es cerrando brechas en el asma, en la atención para el asma. Entonces, óigame, estamos hablando de una enfermedad que tiene todos los años del mundo, que la padecen muchas personas, y todavía estamos hablando de la atención. Sí, claro, hay que cerrar las brechas en cuanto a lo que es el diagnóstico preciso, tratamiento preciso, hay que cerrar las brechas en cuanto a que las personas tengan acceso a los medicamentos, ¿entiendes? Independientemente de su estado socioeconómico, cultural o país donde se encuentre, es importante cerrar estas brechas, y sobre todo cerrar la brecha de la educación al paciente, de que el paciente sepa que debe utilizar los medicamentos, que no es utilizar solamente salbutamol, que hay medicamentos que ni jarabes ni nada de eso, sino simplemente que hay medicamentos que sí lo pueden, aparte de rescatarlo, pueden mantener en un estado correcto de su vida y volver a ese paciente a reintegrarlo tanto a la vida laboral o a la vida escolar. Bueno, doctor, este es un tema bastante interesante, es bastante apasionado, y muy importante, muy sobre importante. todo en nuestra población. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que quizás tendremos que volver a tocarlo aquí. Sí, claro que sí. Es un tema para muchas horas. Vamos a una pausa y